Shalom Leculam, bienvenidos nuevamente acá a la Torah en el Jardín. Yo hoy te quiero hablar de un libro bien interesante sobre los criptojudíos en Latinoamérica. Si bien yo hice un live sobre el libro que voy a mostrar ahora hace unos días, por un error mío, lo borré sin querer, pero hoy te traigo el video nuevamente con la información más clara y en un video más conciso. El libro en cuestión se llama Los héroes olvidados de Gunther Freilander, de Editorial Nacimiento de 1966. Él nos va a comentar cómo él hizo la investigación en varias bibliotecas reuniendo información de historias que él también dice que para los historiadores en general fue olvidadas o no las estudiaron realmente. Él reúne información como por ejemplo de la Biblioteca Nacional de Chile sobre los criptojudíos en base a la información que dejó la Inquisición o el Santo Oficio del Virreinato del Perú. Las historias de estos criptojudíos van a estar dadas desde el siglo XVI en adelante, después de la expulsión del Edicto de Granada de 1492 por los Reyes Católicos. A lo largo de los años, a medida que estos criptojudíos fueron emigrando hacia el oriente, lo que es las Indias o los países como Grecia y todo ese sector, hubo un grupo importante que de a poco fue emigrando a las Américas, iniciando por México, pasando por Centroamérica y estacionándose ya de manera más definitiva lo que es el norte de Chile y el centro del Perú. Familias tan conocidas como los Lucena, los Lima, los Acevedo, los Toledo, los Acuña, los Torrealba, etc., van a esgrimir esta historia bien interesante sobre sus vicisitudes como vida, los autos de fe que tuvieron también que pasar y los intentos de rebelión y también hacer independiente de alguna manera junto con la ayuda de los esclavos negros y también de los indígenas del lugar, poder expulsar a los españoles de acá también, apoyados por los holandeses y judíos holandeses. Actos tan heroicos o de leyenda como la piratería que se va a formar en toda la línea del Pacífico, alimentando historias sobre cuevas y leyendas sobre tesoros escondidos, como una historia muy conocida en la cuarta región de Chile, en la región de Coquimbo, como la cueva del Guayacán, donde el hijo de Sir Francis Drake, también con su padre, y también el judío de Ur-Subatol, van a escribir un montón de historias sobre los ataques a los navíos españoles y también de sobrevivencia y rescate de esclavos indígenas y de criptojudíos para alejarlos de la corona española. Este libro no va a traer ese tipo de información, también nos va a hablar de lo que hicieron algunas personas de la Inquisición también ordenados por Isabel la Católica, que es una reina que en todos, digamos, en nuestra infancia nos pasaron en el colegio, y que ella también va a tener una gran influencia y gran poder sobre América, también de alguna manera de observar y perseguir, de alguna manera por así decirlo, a los criptojudíos que están estacionándose acá en Latinoamérica. Hay un caso muy particular que se va a replicar, tal como pasó en la India. Muchos de estos judíos o criptojudíos fueron comprando de alguna manera títulos de nobleza para poder llegar de manera oculta, pero con un nombre o un apellido importante, aunque no tuvieran nada, pero que fueran importantes acá, que no tuvieran cómo descubrirlo y poder vivir de alguna manera lo más honrada posible y que no fuera descubierto sus costumbres judías y familiares, que lo hacían de manera, digamos, en secreto en sus pequeñas comunidades. De estos grupos y estas familias, ellos van a empezar a estudiar algunos pasajes de la Biblia hebrea y van a encontrar ciertas relaciones entre el Ofir bíblico y la palabra Perú en hebreo. Y le van a llamar al Perú la tierra de la promisión. Algo bastante interesante y que te quiero leer precisamente ahora y que también voy a colocar en la hoja que voy a leer en pantalla. Dice así: cabe preguntarse qué atracción ejercía la costa del Pacífico para los que se fugaron del Santo Oficio a América. Por un lado, indudablemente, el hecho de que era un lugar más lejano donde huir, pero hubo un atractivo más. A menudo se hablaba del Perú como la tierra de la promisión. Al respecto, hay que recordar que el mismo descubrimiento del Perú estaba rodeado de un misterio hasta hoy casi inadvertido y mucho menos aclarado. La empresa de conquistar el Perú fue organizada por una extraña sociedad de Francisco Pizarro y Diego de Almagro con un religioso, Fernando de Luque, lo que firmaron en el año 1526 ante un escribano panameño las escrituras que obligaban a Fernando de Luque a aportar
los medios necesarios para ejecutar la empresa. Como recompensa le aseguraban los socios en dicha escritura la tercera parte de todo el botín de que la empresa pudiera dejar. Sin el mencionado contrato, Luque tenía que entregar 20.000 pesos de la época, suma que tuvo que ser aumentada sustancialmente. ¿De dónde sacó el religioso o este religioso tanto dinero? Otro documento revela el hecho notable que escapó hasta ahora al historiador de que Luque no era un verdadero socio de este contrato. En efecto, existe otro contrato entre Luque y un licenciado Gaspar de Espinosa, hombre muy respetado que había intervenido en la conquista de tierra firme, parte del continente que hoy ocupan Colombia y Venezuela. ¿Por qué tanto misterio? ¿Y por qué nunca se supo si el licenciado Espinosa recibió algo de las inmensas riquezas que iban a ser suyas como resultado de la conquista del Perú? Entre estas riquezas se encontraría la tercera parte de las tierras tomadas por los conquistadores. El misterio aumenta si seguimos los pasos del hijo de don Gaspar Juan de Espinosa, quien acompañó a su padre a Cusco, donde el licenciado pensaba restablecer la paz entre sus dos socios, Francisco de Pizarro y Almagro. La muerte inesperada de Espinosa dejó la tarea incavada. Su Juan, hijo, indudablemente el heredero más rico de la época, también recibió la parte que le correspondía, por cuanto Pedro de la Gasca restablece la paz en la región y manda a Alonso de Mendoza a fundar una ciudad para rememorar tan importante hecho. Nombra entre los acompañantes al fundador, a don Juan Espinosa, hijo del fallecido licenciado, los así designados fundadores el lugar apropiado para la ciudad, y llegan a un pueblito de Laja, donde un sábado, 20 de octubre de 1548, se constituye un cabildo en la iglesia del lugar, e invocando del nombre de Dios y de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, levantan acta y dejan constancia de la fundación de la ciudad Nuestra Señora de la Paz. Solo uno de los fundadores no firmó el acta, Juan de Espinosa. No quiso firmar un día sábado, no quiso firmar en una iglesia. Posiblemente nunca sabremos qué fue lo que indujo al joven a no hacerse presente en el cabildo de la iglesia de Laja. Pero después interviene activamente en los trabajos de la fundación principal de la ciudad del Altiplano, La Paz, y en su administración. Por cierto, contribuyeron a estos hechos al misterio que rodea al licenciado Gaspar de Espinosa y su intervención en el financiamiento de la búsqueda y la conquista del Perú. El hecho de que Juan Espinosa no firmó la iglesia de Laja, nunca fue observado por los historiadores. Si nos damos cuenta, acá nos está trayendo algo interesante. Uno de los actos que tenían los criptos judíos era para, de alguna manera, no romper con las tradiciones de sus antepasados, era no hacer nada en Shabbat, especialmente escribir, porque escribir era una de las prohibiciones que hay hasta el día de hoy en el día de Shabbat, y menos firmar en una iglesia, que para el caso sería para ellos una especie de idolatría. Estos pequeños rastros que nos deja la historia, para este historiador posiblemente nos estarían hablando de que la persona que financió de alguna manera el primer encuentro con Chile, Francisco de Pizarro y Diego de Almagro, y así igual en la fundación de la ciudad de La Paz, pudo haber sido por una persona, en este caso Juan de Espinosa, un cripto judío. Algo bien interesante que deja dando vuelta en la nebulosa el autor del libro. Es más, el libro va a continuar diciendo esto. Para muchos de los infelices conversos, el nombre de Perú despertó esperanza, surgida de una asociación bíblica. En la Biblia se relata que el rey Salomón manda una flota a la tierra de Ofir, donde abunda el oro. El Perú estuvo desde un principio rodeado de la fama de tener abundancia en oro. Ahora bien, en el hebreo son meramente accidentales las vocales de Perú y Ofir, que tienen escritas en letras hebreas las mismas consonantes, que es la letra P y la letra Resh. Muchos de los conversos veían en Perú el viejo país bíblico de Ofir y lo aclamaron por este motivo como una tierra de promisión. Tal vez por los mismos motivos se formó la suposición de que las naves del rey Salomón ya habían llegado a las costas de América. En todo caso, era tan popular la creencia de que el Perú sería el Ofir bíblico que el jesuita Acosta dedica varias páginas en su historia natural y moral de las Indias esta suposición. No fueron en un principio las consideraciones etimológicas las que trajeron la atención de los primeros eruditos que escribieron sobre las Indias occidentales, sino sus riquezas en oro. Roberto Stefano,
ilustre estudioso de la Biblia de la primera mitad del siglo XVI, escribió una glosa al primer libro de los Reyes, que el nombre Ofir corresponde a la isla española que encontró Colón, dando lugar así a la formación del mito que significaba para los conversos el nombre de Perú. Bueno, este relato que quise traer o la información que nos trae el libro, de alguna manera, Perú, en esta conexión con algunas letras del alfabeto hebreo, hacen una conexión con Ofir y posiblemente un tesoro tal vez del rey Salomón. Lo que le interesaba a estos judíos conversos, haciendo esta unión artificial, era poder darle una justificación, en poder buscar una tierra de promisión donde pudieran rehacer nuevamente su vida en comunidad, y Perú, precisamente siendo una tierra en esa época rica en oro, daba el paralelo para eso. Estas historias llevó también que a muchos judíos que estaban teniendo problemas económicos y perseguidos por la Inquisición, o estos nuevos cristianos perseguidos por la nueva Inquisición, fue un motivo más para la emigración hacia América Latina. Y precisamente el libro también nos va a traer un poco de información sobre eso y de lo que estaba sucediendo realmente y la gran cantidad de gente que estaba llegando acá. Y el libro nos va a relatar, y le coloca como título, la importancia de la inmigración judía en América. Y va a decir así, y lo voy a colocar en pantalla nuevamente. ¿Será posible algún día definir el número de los que de esta manera llegaron a América? Parece algo difícil, pero que su número ha sido muy elevado, de eso no cabe de la menor duda. En 1580 se unificó la corona de Portugal con la de España, y hemos visto que después de esta fecha, la inmigración de portugueses se hizo algo mucho más fácil. Pero ya antes, las Indias se habían llenado de los fugitivos de la Inquisición. Así es como Arrieta, secretario del Santo Oficio de Lima, escribe en febrero de 1570 al inquisidor general en España: certifico que respecto de los pocos españoles que hay en estas partes, hay 2 veces más confesos que en España, refiriéndose a los reconciliados de la Inquisición, sus hijos y nietos. En otras palabras, Arrieta estima que en el Perú vivían el doble de judíos secretos en relación a la población que en España, lo que no pretendía ser un dato estadístico, sino una aseveración de que eran muchísimos. En efecto, tan llena de judíos ve Alcedo las Indias que, con cierta forma y una ironía, escribe una carta en junio de 1570 que es difícil encontrar personas que pudieran ser nombradas como funcionarios del Santo Oficio, pero si bien no faltaban los letrados que tenían que dudarse en la mayoría de los casos de su limpieza. Y tan grande ya fue su número que Alcedo exclama: es tierra esta que fácilmente me parece hace a uno judío. Repitámoslo, esos 10 años antes de que se permitiera la entrada de los portugueses a las Indias, 10 años antes de que ésta empezara la inmigración de masa de todos estos nuevos cristianos. Ok, entonces, lo que nos trae esta pequeña sección es que hay una gran inmigración de judíos o nuevos cristianos que en algún momento este secretario del Santo Oficio va a decir que se siente básicamente en una judería de tantos nuevos cristianos que están llegando, y con la sospecha que aún siguen guardando costumbres que no eran precisamente de un cristiano católico promedio del momento, sino que eran más costumbres que tienen más relación con los judíos. Si bien menciona a los reconciliados, que es un tema interesante que tal vez traiga en el futuro en el canal, sobre básicamente los que ocupaban el San Benito y otras cosas, que si bien si quieren saber un poco más de eso, pueden ir al canal mío, y ahí tienen una información y una entrevista con la profesora Alicia Shahed que se habla un poco de ese tema. Entonces, esta curiosidad que nos menciona es que llegó en un momento que en Perú había más nuevos cristianos que católicos promedio, y para ellos ya era todo muy extraño. Cosa interesante, porque estos grupos van a emigrar después hacia el norte del Perú, el sur de Colombia, y también van a emigrar esta familia a Chile. Eso va a provocar también que la iglesia tome la decisión de abrir otros lugares del Santo Oficio en Argentina y una parte de Chile, para poder controlar esta emigración masiva y verificar realmente que estaban dejando estas familias su judaísmo anterior y convertirse en cristianos al 100%. Otro de los temas interesantes que va a ocurrir en las Indias y acá también en Latinoamérica es el tema de los frailes apóstatas. ¿Quiénes son estos frailes apóstatas? Muchos de ellos se les va a acusar de judaizar, o que finalmente eran nuevos cristianos que tenían la finalidad, estos frailes,
de ayudar a las comunidades de manera secreta y poder ocultar a estos hermanos judíos que, digamos, de alguna manera vuelven y siguen intentando guardar la ley de Moisés. Entonces, hay un caso bien interesante porque muchos de estos frailes también apóstatas, en gran mayoría, muchos se fueron seducidos por el oro, por la riqueza y por las mujeres del lugar, sea en la India o en Latinoamérica, y digámoslo así, se fueron a la vida. Pero hubo un grupo importante donde los historiadores, por lo menos en ese momento, se les pasó por alto, que no buscaban ni riqueza ni fama, sino que estaban buscando, lo que acabo de mencionar, buscar el bien para sus comunidades de manera oculta. Y va a traer así una parte del libro, la hoja 51. Pero todos los historiadores se olvidan de otro grupo de inmigrantes, numéricamente bastante importante, como ya hemos visto, los conversos o nuevos cristianos. A ellos no les sedujo ni el oro, ni les atrajo la vida alegre. Fueron otros los tesoros que ellos buscaron. Ansiaban vivir una ley que sus perseguidores llamaban la ley muerta de Moisés. Tan muerta que incluso sus vidas ofrecieron para poder abrazarla, creyendo firmemente en su verdad. Habrán sido poco de ellas, pero si en verdad que la religión judía es ante todo la religión de acción de la vida buena, vivieron como dignos hijos de Israel. Su vida familiar fue la más pura, sus costumbres la más sana. No hay más que uno solo entre ellos enjuiciados por bigamia y ninguno por otras uniones vergonzosas, crímenes tan acostumbrados en aquella época. Ok, en este pequeño trozo que acabo de leer, marca una diferencia entre estas comunidades y también de los frailes, de la forma que ellos estaban viviendo y que se apartaron, digamos, del jolgorio que estaba ocurriendo en esta fiebre del oro que estaba ocurriendo precisamente en estos sectores de Latinoamérica. Ahora quiero hablar de otro hecho importante que mencioné al principio del video sobre el tema del documento llamado La Gran Complicidad. Es un hecho histórico que va a ocurrir con un intento de rebelión de judíos con apoyo, como ya mencioné, de holandeses, en cual se van a mencionar ciertas familias que van a participar en ella y que casi tuvieron éxito en su emprendimiento. Entonces, quiero leer un poco sobre la Gran Complicidad y posteriormente de cómo se va a formar la Hermandad de la Bandera Negra. En la hoja 56 del libro nos va a traer esta información y dice así: la Gran Complicidad fue el juicio más sensacional que la Inquisición de Lima llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVII, contra alrededor de 100 judíos en Lima. Hubo seguramente varios factores que provocaron este juicio, sin que podamos decidir cuál habría sido el más importante. La enorme influencia de judíos portugueses en el comercio del Perú había despertado indudablemente las envidias de mucha gente, que se vengó de los exitosos comerciantes denunciándolos al Santo Oficio. Ellos, a lo mejor gracias a sus éxitos comerciales y sociales, habían llegado a sobreestimar la forma excesiva sus posibilidades de realizar su deseo más querido, el de volver abiertamente al judaísmo y obtener garantías para su libertad espiritual. Veamos primero, ¿cuál ha sido el juicio que se conoce bajo el nombre de la Gran Complicidad? Empezó formalmente en abril de 1635, en el encarcelamiento de un comerciante de poca importancia, Antonio Cordero. El material contra todos los implicados vino acumulándose desde muchos años atrás y terminó casi 4 años después, el 23 de enero de 1639, con el auto de fe más grande que se había visto en la ciudad de los Reyes. Durante este lapso, fueron procesados por lo menos 99 judíos portugueses, pero solo 63 de ellos salieron del auto. 5 ya no pudieron hacerlo por haber muerto o enloquecido en la cárcel, mientras 31 siguieron presos porque su juicio no había llegado todavía a su fin. Ha sido el auto más cruel de la historia sudamericana, por lo cual produjo cierta alarma en el Consejo de Sevilla. 11 judíos murieron como mártires de la fe en la hoguera en Lima. 5 más encontraron la muerte en la cárcel, entre ellos una joven judía que murió en la cámara del tormento y 2 se suicidaron en la celda. 50 procesados reconciliados y desterrados perpetuamente de las Indias, y 23 se impusieron castigos de azotes entre 100 y 400 a cada uno. Un total de 4.300 azotes, castigo que se llevó a cabo públicamente el día después del auto de fe en las calles de Lima. 20 judíos fueron mandados a las galeras para servir al remo y sin sueldo, 5 por su vida y los otros 15 por 112 años en total, entre 4 y 10 años cada uno.
37 de los infelices sufrieron penas de cárcel, 30 de ellos perpetuamente, los 7 entre 6 y 3 años, un total de 13 años y 6 meses. Es de sorprender que tamaño juicio y auto de fe no haya suscitado hasta ahora más grande interés de los historiadores. Al contrario, Ricardo Palma, como hemos visto, ni siquiera es muy convencido de que se haya tratado de una conspiración de judíos limeños. Bastábales a sus señorías los inquisidores contra la herética Pravedad saber que el jefe de la familia era portugués, para no dudar que fuese judaizante famoso y por ende merecedor del tostón. Pero después del análisis de todos los datos del juicio que poseemos hasta la fecha, no puede haber duda de que eran judaizantes o revolucionarios, lo que excluye que intereses materiales y subalternos hayan jugado a veces un papel en la suerte de los que sufrieron penas de martirio, pero también de las que se salvaron. Un simple hecho demuestra que los 73 portugueses que subieron al tablado del auto de fe del 23 de enero de 1639 eran conversos y hasta judíos. Entre ellos no hubo más de 14 casados, 28 solteros y de 21 faltan los datos respectivos. Los casados eran Isabel Antonio con Rodrigo Báez Pereira de Sevilla, Jerónimo de Acevedo, sin nombre en las Indias, Antonio Cordero con Isabel Brandón de Sevilla, Tomé Cuaresma con María Morán, Sebastián Duarte con Manuela Bautista Pérez, hermana del Manuel Bautista Pérez, Mayor Luna con Antonio Morón de Sevilla, López de Fonseca con Leonor de Andrada de Sevilla, Francisco Maldonado de Silva con Isabel Ontoñez de Sevilla, Manuel Bautista Pérez con su prima Guiomar Enríquez de Sevilla, Núñez de Espinosa con Mesia de Luna, Rodrigo Tavares con Jerónima Marmoleja, Luis de Vega con Isabel Pérez, hermana de Bautista Pérez, etc. Salta a la vista que tenemos en los 14 casados el cuadro típico de la sociedad de conversos y también de la sociedad judía hasta la mitad del siglo XX. Todos estaban casados con hijas de familias conversas, y de donde no podemos identificar la familia, es sugestivo el hecho que casi todas eran de Sevilla. Solo en 2 casos no conocemos el nombre de su esposa, y en uno de los sellos se casó en las Indias, pero 28 de ellos sabemos que prefirieron no casarse antes de elegir una esposa del ambiente no judío. Si nos damos cuenta, en este auto de fe de este escrito llamado Gran Complicidad, estas familias van a participar en lo que es el levantamiento contra la Inquisición en Perú, y vemos lo que les ocurrió, en su mayoría portugueses y obviamente los españoles. A ver esto, ocurrió un gran temor entre los judíos conversos. Eso va a provocar también que Antonio de Morón, un capitán famoso de la época, empiece a generar alianzas, con lo cual vamos a conocer posteriormente la piratería judía. Entonces el libro también nos va a traer esta información. Las víctimas de la Gran Complicidad eran solamente unos pocos de este grupo tan influyente. No ha sido así, pues, necesariamente la condición social lo que determinaba la suerte de los miembros de la Gran Complicidad. ¿Cuál fue, pues, el motivo de tan distinto trato? Es que el círculo del capitán Antonio Morón, en el común intento de derrotar a la Inquisición, estaba decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. No puede caber duda de que los dos grupos, conjuntamente con el resto de sus correligionarios, habían pensado en una acción económica, política y en último caso armada, porque en todas estas partes encontramos indicios de ese plan. Ya en 1634 los judíos portugueses trataron de arrendar al almojarifazgo, o sea, al impuesto sobre el comercio entre España y la colonia, que les habría asegurado un control completo de esta actividad. No puede haber duda de que tenían un vínculo estrecho con los judíos de Europa, ante todo con los de Ámsterdam, donde la joven colonia judía, también enteramente compuesta por conversos huidos de Portugal y España, tenían en su familia, al cónsul Palanche de Marruecos, diplomático de gran habilidad y experiencia, donde poetas y testigos oculares como Jacob Israel Belmonte, David Jesurún y Pablo de Pina, este último llegó a Brasil, a Ámsterdam, cantaron sus versos enardecidos por el odio hacia y en contra de la Inquisición.
Existen documentos que demuestran que habitantes portugueses de la colonia escribieron, sea por propia iniciativa, sea como agentes de círculos interesados en Holanda, informes sobre el estado de las cosas en las Indias. El relator de dicho documento no se cansa de destacar la corrupción moral en la colonia, abonando su descripción con amplias experiencias propias que lo hacen posiblemente el documento más fiel del siglo XVII. El interés de los holandeses en las Indias Occidentales dio un margen amplio a combinaciones y proyectos que apoyaron las pretensiones de los judíos en el Perú y las ambiciones de los holandeses en América del Sur. 4 años después de la Gran Complicidad, los holandeses tomaron Valdivia en una expedición armada. Simón Osorio era accionista de la Compañía de las Indias Occidentales y este hecho a lo mejor le salvó la vida. No puede caber duda de que las verdaderas proyecciones de la gran empresa de los judíos de Lima se conocían en muchos lados y también entre los poetas judíos, que bajo el antifaz del catolicismo seguían viviendo en España. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar para el fenómeno que de repente y bajo las narices de la Inquisición española empiezan a cantar versos inspirados por motivos heroicos de la historia judía, si hasta entonces prevalecían los del martirio? No hay otra explicación para el hecho que Miguel de Silveira, un judío que había visto a sus hermanos aceptar la muerte en la hoguera, de repente cantara versos enardecidos como los siguientes: Mas yo soy capitán de un pueblo invicto de una fe, que un poder inmenso adora, con quien mi diestra en bélico conflicto siempre obtuvo la palma triunfadora. Valor en la memoria tengo escrito, en vuestros corazones se atesora, de la lanza que el pueblo al golpe libra, bien reconozco el brazo que la libra. ¿De qué espada en la hueste macabea nos señaló la diestra que la esgrime? ¿Qué flecha corta el aire que no vea, con la corva luna que su vuelo imprime? Conozco el valor que en vos se emplea, al servir del bárbaro reprime. Dejemos pues el orbe ejemplo, santa restauración del santo templo. Estos actos y estas formas o estas uniones que empiezan a surgir por causa de la gran complicidad, va a formar también algo bastante interesante, que es la famosa cofradía pirata. Y va a decir el libro y nos va a traer también esta información, y voy a colocar algunas imágenes en pantalla sobre la hermandad. Dice así: indudablemente, los conversos estaban decididos a llegar hasta las últimas consecuencias, la rebelión armada. En los años que preceden la gran complicidad, la Hermandad de la Bandera Negra, una sociedad de piratas organizadas por el judío Subatol y el hijo Sir Francis Drake, castiga las costas del Perú y Chile. Manuel Bautista Pérez había en mano administrado ante el virrey su nombramiento como el administrador arsenal de las armas de Lima, y la joven Isabel Antonio, hija del capitán Antonio Morón, por orden de su familia, trató de preparar el terreno para volar el polvorín de San Guadalupe, acción que tenía que ser realizada en combinación con los judíos holandeses. Finalmente, en esta historia, Isabel de Antonio nos va a contar la historia del intento de rebelión y por causas ajenas a ellos terminó en un fracaso. Pero hubo esta historia, levantó de manera heroica a otros judíos que se volvieron corsarios y que se unieron a la piratería, que esta hermandad negra o de la bandera negra va a causar muchos estragos y sobre ellas también se van a levantar muchas leyendas. De esto vamos a encontrar después tumbas en lo que es en Curazao, en Venezuela, en Colombia, y algunos escritos que se encontraron aparentemente en Chile, en la cueva del Yucatán, el cual te voy a dejar una imagen en pantalla sobre la historia de un tesoro de Sir Francis Drake. Y bien, para ir finalizando el video, y obviamente no puedo leerte todo el libro, pero si lo puedes conseguir para conocer más sobre las historias de estos criptojudíos y todas las cosas que pasaron y cómo fueron dándole forma a lo que es también Latinoamérica, que digamos así es la otra cara de la moneda de la conquista española portuguesa y la vida de los colonos acá en América. Y quiero terminar el video leyendo un mensaje sagrado de lo que nos deja el autor sobre la vida de estos judíos, y dice así: muchísimos judíos no encontraron otra salvación que la del olvido. 2000 portugueses, opina Palma, hubo en 1639 en el Perú, y en la luz de otras fuentes se puede asegurar que eran mucho más, pero solo unos 150 llegaron a ser enjuiciados, y de ellos, o por lo menos de sus familiares, muchos se salvaron. Siguieron con su sueño de volver a la religión de sus padres hasta fines del siglo XVIII. Vemos juicios contra pequeños grupos de ellos.
pero la gran masa acabó por integrarse a la vida del país. En millares de casas del altiplano se encendían las velas sabáticas, hasta que la mitad de nuestro siglo, en otras se guardan reliquias del pasado judío, en otra una tradición oral. En la mayoría de los casos se perdió la noción de su pasado. Lo que no se perdió fue la sangre de la raza, calumniada, a menudo perseguida, que corre por las venas de millones de habitantes de nuestro continente, que trae consigo un mensaje, que Dios quiera que no se olvide jamás, mensaje de tolerancia y sed de libertad, mensaje de orgullo y de espíritu de lucha en pro de las causas nobles. Si algún joven de nuestros días cae en la tentación de adherir a símbolos antiamericanos y enseñanzas odiosas del racismo que tantas tragedias provocaron en nuestro siglo, que analice su apellido y los apellidos de sus amigos y compañeros para preguntarse, a lo mejor corre también por mis venas o por la de un ser querido, la sangre de aquellos héroes de la fe que se mezcló inconfundiblemente con la sangre de los demás habitantes de América Morena. En estos días, cuando el Concilio Vaticano recuerda los vínculos que el pueblo tiene del Nuevo Testamento, está espiritualmente unido con la raza de Abraham y se propone fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos a través del diálogo fraterno, y invita a que procuren todos no enseñar nada que no esté conforme a la verdad cuando reprueba cualquier persecución contra los hombres, transformando así la realidad de la enseñanza bíblica de la unidad de todos los hombres, el amor del uno por el otro y de la libertad de culto, en estos días cuando la amenaza de las armas crueles hace más necesario que nunca renunciar a toda ideología divisionista de odio. Los habitantes de este continente tienen una herencia física y espiritual que ayuda a que nos lleguemos a amar los unos a los otros, la sangre de los hombres olvidados, los héroes olvidados de esta fe. Bien, esa es la dedicatoria que le va a hacer el autor de este libro a todas estas familias que, de alguna y otra manera, muchos se asimilaron, perdieron la memoria de sus antepasados, otros mantuvieron costumbres sin saber que son de origen criptojudío o de estos judíos conversos, o dichos o formas de relacionarse entre las familias. Y lo último que voy a colocar en pantalla es un listado de los apellidos que se mencionan en este libro sobre nuevos cristianos criptojudíos o judíos que de alguna manera lucharon por su libertad y volver a vivir su judaísmo tranquilamente fuera de Santo Oficio. Así que esto es lo que quería hablar el día de hoy, lo que quería traerte y la recomendación del libro que voy a colocar en pantalla para que lo puedas buscar, leer si quieres saber más sobre los criptojudíos y su historia en América Latina. Se despide Pastoral Jardín Andrés Acevedo y nos vemos en otro video. Espero que lo hayas disfrutado. Shalom, shalom, que estén todos muy bien y que Hashem los bendiga.